Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos encantados poder presentar este programa y también invitarles a un culto sin compromiso, sin costo, en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Tenemos cultos 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y estudio bíblico y oración los miércoles a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, estudio bíblico y oración. Pues estamos en medio de una serie de mensajes del libro de Filipenses. Les animamos a tomar sus Biblias y ver el tema de gozo, fuentes de gozo en tiempos difíciles. Hemos estado viendo en la vida del apóstol Pablo un gozo grande, aunque es prisionero de Jesucristo en cadenas, físicamente, espiritualmente vive libre, gozoso, teniendo comunión o compañerismo con otros cristianos. Filipenses 1:5, gozoso en extremo que Jesucristo y su evangelio está siendo predicado. Filipenses 1:18, animando a los filipenses, los creyentes en Filipos, ser gozosos al recibir el ministerio de la palabra de Dios, de él como ministro de Dios. Y en cuarto lugar, la última fuente de gozo que vimos en la semana antepasada, en Filipenses 2:2, al ver unidad entre los hermanos en Filipos, se llenaba la copa de gozo en el corazón del apóstol Pablo. Ahora vamos a tocar un nuevo tema, un nuevo punto en este mensaje, una nueva fuente de gozo en tiempos difíciles. ¿Cómo se llama esta fuente? Se llama servicio sacrificado. Vamos a desarrollar el tema para que entiendan. Servicio sacrificado. ¿Saben qué? Hay grande gozo cuando otros se sacrifican por amor a nosotros, y hay grande gozo cuando nos sacrificamos a nosotros mismos por amor al bien de otros. Servicio sacrificado es una gran fuente de gozo en la vida cristiana. Hemos visto o he mencionado este letrero. Esta palabra en inglés es joy. Joy. Es la palabra gozo en español. Joy. Mire el significado de esta palabra en términos cristianos. J representa Jesús primero en tu vida. Jesús primero en tu corazón y en tu vida. Jesús. Número 2, otros. Si Jesús es primero en tu corazón y tu vida y otros siguen, tú te enfoques en amar a Jesús y servir a Jesús. Número 2, en amar y servir a otros hasta sacrificarte por otros. Entonces al final, yo voy a disfrutar grande gozo al servir a mi Señor Jesucristo y amarle y servir y amar a otros. Joy o gozo en la vida cristiana. Bueno, esta fuente nueva que estamos viendo en este mensaje, tiene tres partes o tres ilustraciones de siervos sacrificados y cómo ellos trajeron gozo a otros en sacrificarse por otros. El primer ejemplo aquí es el apóstol Pablo. Como un gran padre espiritual, padre se sacrificaba por sus hijos espirituales. Esto incluía a los filipenses, los creyentes en Filipos. Él se veía a sí mismo como ministro, como un gran corredor, queriendo ganar el premio, primer lugar en la carrera. En versículo 16, Filipenses 2:16, se veía a sí mismo como un campesino trabajando duramente para ver una cosecha después de sus trabajos. Pero también
Pablo en versículo 17, Filipenses 2, versículo 17, se veía a sí mismo como un sacrificio. Dice en versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este sacrificio, Pablo en ministrar a otros, se veía a sí mismo como un sacrificio, pero no cualquier sacrificio. Aquí no habla de un animal sacrificado sobre un altar en el pueblo de Israel. No, está hablando de lo que se llamaba libación. Un sacrificio en forma de líquido. Comúnmente era vino en forma de líquido derramado sobre el altar, y el sacrificio que estaba sobre el altar, como un complemento del sacrificio ya sobre el altar, derramado encima o a veces derramado al lado del altar. Este es el tipo de sacrificio del cual Pablo está hablando, en dar su vida en predicar el Evangelio y la palabra de Dios a los creyentes en Filipos. Y muchos creen que Pablo está refiriendo a su propia muerte, sacrificar su vida hasta la muerte. Y esta derramación de un sacrificio sobre el altar representaba Pablo derramando su sangre en sacrificio, es decir, como ministro del Evangelio. Los oponentes, los enemigos del Evangelio, quitando su vida como por ser predicador del Evangelio. Y Pablo literalmente derramando líquido, su propia sangre, por amor a otros, para que ellos reciban el mensaje de Jesucristo. Usa la misma palabra en el idioma original cuando él está en otro encarcelamiento. Esta vez parece también en Roma y no iba a salir. En Filipos, en su encarcelamiento en Filipos, parece que salió libre. Pero aquí en 2 de Timoteo 4 le iban a ejecutar, quitar su vida. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Literalmente está diciendo, porque yo ya estoy para ser derramado como una libación, como este sacrificio de líquido, comúnmente vino encima de otro sacrificio ya en el altar. Pablo está diciendo, ya voy a perder mi vida, mi sangre por el Evangelio. ¡Wow! ¿Qué ejemplo dejó el apóstol Pablo a los verdaderos cristianos y verdaderos siervos de Dios? Pablo tenía gozo en dar su vida por otros y invitaba a los filipenses a tener gozo también al saber que Pablo les amaba tanto que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Amigos, debemos aprender a apreciar y valorar el servicio aún sacrificado de otros a nuestro favor, y debemos aprender a sacrificar y dar a favor de otros con gozo, tener gozo en recibir sacrificios a favor nuestro y en sacrificarnos por otros. Al final del mensaje quisiera yo, ojalá que haya tiempo, de mencionar Ricardo García, un evangelista que literalmente dio su vida para que no solo nuestra región, sino muchos en las 3 Huastecas pudieran recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero el punto aquí es, hay gozo en saber que otros están sacrificándose por mí, y hay gozo en sacrificarme por otros. Pablo es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, Filipenses 2, versículos 19 al 24. Segundo ejemplo, Timoteo, que era el hijo espiritual del apóstol Pablo, que seguía su ejemplo en servicio sacrificado. Pablo escogió a Timoteo
cuando llegó a su pueblo, lo escogió personalmente porque los hermanos ahí en su pueblo le recomendaron como fiel siervo de Jesucristo, siendo todavía joven. Y la Biblia dice que en Filipenses 2, Pablo dice que Pablo ha servido conmigo en el Evangelio como hijo a padre. Ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo le tenía a Timoteo toda confianza y todo amor y cariño. Conocía a Timoteo, conocía su corazón, su conducta, conoció su testimonio. Muchos otros, tristemente, cristianos en derredor de Pablo y aún ministros, ¿qué dijo Pablo de ellos? Dice, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. Esto describe la raza humana. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es tu problema, es mi problema, de todo ser humano. Somos pecadores buscando nuestro propio camino. Pablo dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero en contraste, mire lo que dijo de Timoteo. Timoteo ponía a Jesucristo primero. Dice Jesucristo, dice Pablo de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, hablando de Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo, como hijo espiritual de Pablo, como Pablo amaba a los filipenses, Timoteo amaba a los filipenses. Y Pablo tenía el deseo que los filipenses supieran cómo le iba en la cárcel. Entonces tenía planes de enviar a Timoteo. Dice versículo 23, Filipenses 2:23, así que hablando de Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, si voy a ser liberado de la cárcel, o voy a quedar en la cárcel, o si voy a ser condenado derramando mi sangre por amor al Evangelio. Voy a mandar noticias de cómo voy con Timoteo, porque él es mi amado hijo en la fe. Él ha servido conmigo como hijo a padre todos estos años. Qué hermoso. Cuánto gozo experimentó Pablo como un padre que se goza de un hijo obediente. Pablo se gozaba de Timoteo. Y los filipenses se gozaban por el ministerio de Timoteo. Y muchos otros en muchas iglesias tenían gozo por el amor y sacrificio de Timoteo. Muchas almas que no habían recibido el Evangelio aceptaron a Cristo por medio de Timoteo. Y amigos, la verdad es, nos hace falta verdaderos siervos de Jesucristo en 2021. Aún en Tamazunchale, en Tamán, en Estampacán, en San Martín Chalchicuautla, en Matlapa y en Chapuacanito y donde quiera que llegue este programa, y más allá del alcance de este programa, lo que nos hace falta es siervos sacrificados. El egoísmo está destruyendo nuestro mundo entero y está apagando el fuego de amor y sacrificio en las iglesias. Pero qué ejemplos. Número 1, el apóstol Pablo siendo derramado como un sacrificio sobre un altar, por amor a las almas sin Cristo, por amor a los hermanos que necesitaban más de la palabra de Dios. Ejemplo número 2, Timoteo, sirviendo como un hijo a un padre y amando a los hermanos y siendo un representante oficial del apóstol Pablo ante las iglesias. Pero en tercer lugar, tercer ejemplo, en Filipenses 2, 25 al 30, el ejemplo de Epafrodito. El ejemplo de Epafrodito en Filipenses 2, 25 al 30. Ahora,
quizás alguien dice, pero ¿quién era Epafrodito? ¿Quién es este hombre? Bueno, Pablo lo describe en versículo 25. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, enviar de Pablo en Roma, en la cárcel, a los filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Era un verdadero cristiano, hijo de Dios. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. No solo era un verdadero cristiano, un hermano en Cristo, pero era un verdadero siervo y soldado de Jesucristo junto con el apóstol Pablo. Pero añade, dice, también Epafrodito es vuestro mensajero, de ustedes filipenses. Ya saben que es vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿En qué sentido fue Epafrodito un verdadero hermano de Pablo, consiervo de Pablo, y además cómo era Epafrodito un mensajero de los filipenses y un ministrador de las necesidades del apóstol Pablo? Bueno, Pablo mismo contesta esta pregunta en Filipenses, el mismo libro, capítulo 4, versículo 18, cuando Pablo está reconociendo ante los filipenses, en esta carta que está escribiendo en el libro de Filipenses, está reconociendo que ellos, los filipenses, habían enviado una ofrenda de amor al apóstol Pablo en su encarcelamiento. Y Pablo estaba rebosando su corazón de amor y gratitud hacia los filipenses. Dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante delante de Dios, sacrificio acepto de Dios mismo, agradable a Dios. La verdad es, Epafrodito arriesgó su propia vida para llevar esta ofrenda de amor, este donativo de los filipenses al apóstol Pablo. Arriesgó su vida. El viaje no era cualquier viaje, era como de Nueva York a Chicago. Tu servidor ha hecho este viaje unos 2 horas más o menos en avión, unas 12 a 14 horas en carro, pero Epafrodito en aquel entonces, donde no había carros, no había aviones, quizás un viaje de un mes entero, pero fue con una ofrenda de amor para el apóstol Pablo en su encarcelamiento. Y la Biblia dice que se enfermó gravemente a punto de morir en cumplir con este servicio al apóstol Pablo. Mire lo que dice versículo 26, que Epafrodito, hablando a los filipenses, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado Epafrodito. Y Epafrodito no estaba tan angustiado por su propia aflicción y enfermedad, sino por la angustia que sus hermanos en Cristo sentían al saber que estaba enfermo. Entonces Pablo dice, versículo 27, Filipenses 2, 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo, para aliviar la tristeza y angustia de los filipenses al saber que Epafrodito estaba enfermo, y Pablo, como buen padre espiritual, angustiado por la angustia de Epafrodito y los filipenses, Pablo dice, versículo 28, así que le envió. Pablo, como apóstol con autoridad, envió a Epafrodito. Dice, así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ¿qué? Os gocéis, que tengan gozo, y yo esté con menos tristeza. Y añade, recibidle pues en el Señor como un verdadero héroe de la fe,
Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Noten, tengan gozo y tened en estima los que son como Él. ¡Ah, qué héroe de la fe! Amigos, escuchen. Este mundo pecaminoso y perverso se regocija en y da honor a los músicos, los artistas, los políticos, los actores, los modelos, los fuertes y musculosos, los cómicos, los deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente aún los cristianos hoy día, por los medios de la comunicación, están adorando los ídolos del mundo y hallando gozo en su programa favorito, en la tele o página en el internet. Hoy no tenemos que ir al cine. Podemos tener todo aquí y nuestros hijos estamos poniendo delante de ellos para entretenerles. Todo aquí, gozo, dando honor y gloria, dando adoración y atención, dando dinero y tiempo a lo que no llega a nada. En cambio, a lo que está haciendo perder nuestros hijos, nuestros jóvenes, porque nosotros estamos perdiendo nuestra propia alma en amar y encontrar gozo en las cosas del mundo que pasan. Primero de Juan 2, 15 al 17 dice, el que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él. Y Santiago 4:4 dice, el que quiere ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Este es un mensaje que necesitamos proclamar, que no hay gozo verdadero, menos eterno, en las cosas materiales, en el gozo y el placer temporal. Hay gozo duradero y verdadero en el Señor Jesucristo y su sacrificio por nosotros en la cruz y en sacrificios como personas. Como el apóstol Pablo siendo derramado, como su sangre siendo derramado en sacrificio a los creyentes, por amor a los creyentes. Y Timoteo sirviendo en el Evangelio con el apóstol Pablo como hijo a padre. Y Epafrodito dice, versículo 30, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los filipenses estaban 2 horas en avión del apóstol Pablo. No podían ir todos para consolarle y animarle y traerle una ofrendita de amor. Y nosotros nos quejamos cuando tenemos que esperar 2 o 3 minutos para nuestro servicio internet rápido. Y no podemos realizar un trámite o enviar tal vez una ofrenda a un hermano. Y si en 3 minutos no se realiza, nos frustramos y nos enojamos. No hay sacrificios en 2021. Ni podemos llegar a la casa de Dios. Tenemos pretextos. Oh, mi trabajo. Oh, tengo que lavar ropa. Oh, es que tengo que esto y aquello. Y es mi día de descanso. No, el día del Señor es nuestro descanso en el Señor. Y descanso físico, pero primero en el Señor, en la casa de Dios. Pero ni podemos llegar a la casa de Dios menos servir a los hermanos en amor y con sacrificios, menos testificar de Cristo y llevar el Evangelio a personas en nuestro pueblo que necesitan oír que Cristo murió por ellos y pagó por sus pecados para darles perdón y vida eterna, y menos por las almas fuera de Tamazunchale. En los pueblos alrededor de Tamazunchale, en los estados alrededor de San Luis Potosí, en los países en nuestro alrededor, en todo el mundo. Todo es yo. Hemos invertido, ya no hay joy, ya no hay gozo. Hemos invertido el orden, yo. Y si hay tiempo, un poquito para otros, pero ni llego a Jesús.
Ni llego a servir a Jesús y a sacrificarme por Él y por otros. Todo se consume en yo hoy día. Pero este mensaje nos invita a ir a la fuente de gozo y la fuente de servicio sacrificado. El próximo mensaje queremos desarrollar este tema plenamente, pero terminamos este mensaje tocando un poquito del punto, yendo a la fuente de servicio sacrificado del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La semana pasada, el mismo capítulo, Filipenses capítulo 2, en versículo 7, Jesús estaba en forma de Dios en el cielo con su Padre, pero bajó del cielo y tomó forma humana y forma de un siervo. Y dice en versículo 8, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amigo, el comienzo de una vida de servicio sacrificado y entonces de gozo comienza cuando tú reconoces el servicio sacrificado de Jesucristo a tu favor en darse a sí mismo. Jesús, que estaba en forma de Dios en el cielo con su Padre, y tomó forma humana para morir en la cruz y derramar su sangre literalmente para pagar por tus pecados y todos tus pecados, sean lo que sean, para limpiarlos, para borrarlos, para perdonarlos, que significa alejarles de ti completamente y perdonarlos, cancelarlos delante de Dios. Amigo, ¿no es nada para ti que el Hijo de Dios tomó forma humana para tomar tu lugar en la cruz? Tú y yo merecíamos la muerte y la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, física, espiritual y eterna. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, pagó la paga del pecado, murió por nosotros en la cruz. Si no lo has recibido por fe, vas a seguir viviendo una vida egoísta. Pero si estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, dar media vuelta hacia Dios y reconocer y recibir a Jesucristo, que fue crucificado, sepultado y resucitado el tercer día, para que tú pudieras invocarle, llamarle, para recibirle y su perdón y salvación como regalo de Dios. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y será perdonado y librado de la condenación eterna y salvado para vivir una vida de servicio sacrificado a aquel que murió y resucitó por mí. Constreñido por su amor, le sirvo no por obligación o deber, sino por amor. Es amor sirviendo al que me amó a mí, sirviendo y sacrificándome por amor a el que sirvió y se sacrificó por mí. Y después sirviendo a otros, como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito. ¿Qué será tu decisión hoy? ¿Seguir en el camino de egoísmo que lleva a destrucción temporal y eterna? O arrepentirte y reconocer a Cristo y su sacrificio por ti en la cruz y recibirle de veras y entregarte a Él y servirle en obediencia de hoy en adelante. Que Dios haga la obra en todos por su gracia. Que Dios les bendiga. Terminamos este programa con la ilustración que prometimos de Ricardo García, el gozo de servicio sacrificado. Dice, don Ricardo García Castañeda amaba tanto a su Salvador por haberle sacado de la miseria y librado de una condenación segura, que no encontraba otra manera de expresar su gratitud. Era borracho y homicida. Así fue formándose en su corazón un gran deseo de morir por su Señor, de convertirse en mártir del cristianismo. Él hubiera podido huir como sus dos compañeros
Hubiera podido defenderse y después de los disparos hubiera podido fingirse muerto y escapar ileso. Pero no, él prefirió ser sacrificado por el Evangelio, entregando su vida voluntariamente. Dicen los testigos oculares que su rostro brillaba con una sonrisa placentera cuando le quitaban la vida, prueba segura de que murió con gozo. Que Dios añada su bendición a través de esta vida de Ricardo García. Amén.